buenas tardes, estamos aquí con el profesor Aleu Muñoz del Colegio Bachillerato Patía y nos va a explicar un poco de las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, señorita, primero que todo el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es un sistema de ordenamiento social, un sistema de ordenamiento de la sociedad para que funcione. Pero ese Estado tiene unos elementos. Y esos elementos son, primero, el primer elemento que debe tener un Estado es el territorio. ¿Sí? En el caso colombiano, el territorio colombiano, desde la Guajira hasta el Amazonas y desde la costa pacífica hasta el Bichada y Alguainía. Ese es el territorio. Pero ese es el primer elemento. El segundo elemento es la población. O sea, los 45 o más millones de colombianos que vivimos en ese territorio. Y el tercer elemento que constituye la parte de lo que es el Estado es, dijimos que el territorio, la población y las leyes. Las leyes que rigen las relaciones entre los 45 millones de colombianos en ese territorio. ¿Sí? Eso es el Estado. Las leyes que regulan el Estado colombiano están en la Constitución Nacional. Y todos los colombianos debemos regirnos por esas leyes. Eso es el Estado. ¿Sí? ¿Qué es la nación? La nación se refiere básicamente a la nacionalidad colombiana, ¿sí? a la nación, a nuestro país, a Colombia. ¿Qué es una nación? Una nación es un determinado territorio. Se caracteriza la nación porque ahí se identifica por unas determinadas cosas, digámoslo así, que diferencian de otro territorio. La nación es Colombia, ¿sí? Nos identificamos los colombianos por ser nacionales colombianos, entonces es la nación como tal. Y en esa nación, los 45 millones de colombianos que conformamos la nación, somos gobernados por alguien. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el sistema político que se aplica o que aplican los gobernantes para que funcionen entre los 45 millones de colombianos. El gobierno es la forma de administrar, la forma de dirigir el país con unas leyes a los 45 millones de colombianos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política y democracia. Primero la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo. ¿Y cómo se hace la democracia en Colombia? ¿Qué características tiene? La característica que tiene es de que los colombianos elegimos a nuestros gobernantes mediante nuestra participación política, en este caso mediante el voto, de la forma en que participamos los colombianos en el gobierno, digamos, ¿sí? Entonces la democracia es un gobierno del pueblo que se realiza, tiene similitud con la participación política, porque son las formas como los ciudadanos hacemos parte de ese gobierno, aunque existen diferentes formas de participación política. Los colombianos podemos participar políticamente no solo mediante el voto, sino mediante el plebiscito, el referendo, la consulta popular, y eso hace parte y amplía lo que es la democracia colombiana. Siguiente pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cómo defines política? ¿Qué es la política? Es el arte de gobernar, el arte de administrar, el arte de dirigir un país. Un país se puede dirigir, digamos que, unas políticas eficientes o unas políticas ineficientes, ¿sí? Si realmente los gobernantes son muy buenos, tenemos una forma de gobernar buena que va a llegar y va a solucionar la mayor parte de los problemas del pueblo colombiano. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política, ¿sí? La política como le digo, es la forma de gobernar, el sistema que impera en nuestro país, ¿sí? Y lo político se refiere básicamente a las personas que hacen política en nuestro territorio, la forma como aplican el sistema político. O sea, diferencia entre política y político. Política es la forma de gobernar y político es aquel que aplica una determinada forma de gobernar. ¿Qué elementos componen la cultura política?
La cultura política, ¿qué elementos conforman la cultura política? Yo pienso que la cultura política está conformada básicamente por el sistema de gobierno imperante en nuestro país. Pero además de ese sistema de gobierno también conforma la cultura política las leyes imperantes en territorio colombiano. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? ¿Qué elementos se necesitan para ser ciudadano? Para ser ciudadano, el primer elemento que se necesita es haber nacido en Colombia, haber nacido en el territorio colombiano, ese es el primer elemento. Pero también hay otros elementos, hay también ciudadanos colombianos por adopción. Cualquier persona de otro país puede ser ciudadano colombiano por adopción, ¿sí? Y el Estado colombiano, mediante unas normas constitucionales, puede considerar ciudadano colombiano a personas extranjeras. Estos ciudadanos, tanto los extranjeros como los mismos colombianos, los nacionales, pues tenemos una determinada cantidad de derechos y deberes. Esos derechos y esos deberes están consignados en la Carta Magna, o sea, en la Constitución Nacional, que son las normas, son las leyes que rigen el ordenamiento social de los colombianos. Muchas gracias.